El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 4 de julio del año 2019. Hoy es Día de Independencia en los Estados Unidos. Mañana es el nuestro en Venezuela. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. Demoledor informe, y no se puede calificar de otra manera, de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, donde insta al gobierno de Venezuela a adoptar medidas para detener vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en nuestro país. La oficina de Michelle Bachelet advirtió que el último decenio el gobierno de Venezuela ha puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política. Estos son solo algunos de los detalles que vamos a discutir, a debatir durante la tarde de hoy. El gobierno venezolano se comprometió a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura, el acceso a la justicia y a facilitarnos, dice el documento, la entrada ilimitada a centros de reclusión. Rompió esa promesa. No han dejado que los oficiales que están en Venezuela accedan, por ejemplo, a la DGCIN, donde ayer familiares de los presos políticos de ese centro militar exigían mejorar sus condiciones de reclusión y saber de su paradero y de su situación. En el periodo que abarca el informe, tanto las fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas a críticos del gobierno y a sus familiares. El informe hace hincapié en que las víctimas de vulneración de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni una reparación adecuada. El Ministerio Público ha incumplido con la regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos, y el defensor del pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos. Compartíamos hace algunos minutos conversación con el profesor Héctor Faúndez. Se trata de un silencio cómplice ante esta cantidad de horrores que ha sufrido nuestro país. La situación sanitaria del país es grave. Los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos, electricidad. De noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de insumos. En fin, tantos datos que compartir y analizar la tarde de hoy acerca de la violación sistemática de los derechos humanos que la alta comisionada considera probada. Tan grave es la situación que ella hace un exhorto a todas las personas con poder e influencia en Venezuela y en el resto del mundo a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar la crisis que está arrasándolo todo en nuestro país. La reacción del equipo de Nicolás Maduro: negarlo todo. Ellos consideran que el informe presenta una visión selectiva y arbitrariamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos en nuestro país. Dejar entrar, esto lo decimos nosotros, a los oficiales de derechos humanos de la ONU y otras instituciones, a los centros de reclusión, para que vean en primera persona lo que está ocurriendo, cosas como las que llevaron a la muerte al capitán Rafael Acosta Arévalo. También esto lo decimos nosotros. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Emilio Figueredo. Fue embajador de Venezuela, está ahora mismo al frente del portal analítica.com. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del informe presentado hoy por Michelle Bachelet en torno a la violación, a la vulneración, de derechos humanos en nuestro país. Se parece más, lo conversábamos
con el profesor Héctor Faúndez al informe que elaboró la Comisión Interamericana cuando visitó la dictadura de Videla, que un documento que pretenda maquillar las graves situaciones que nos ha tocado vivir en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que, visto el contexto internacional actual de una organización como las Naciones Unidas, que tiene más de 200 países, en el cual hay todos los colores que te puedas imaginar, desde regímenes democráticos que son la minoría, a regímenes de cualquier naturaleza, del autoritarismo, hasta regímenes francamente violadores de derechos humanos. El informe, a mí, de la señora Bachelet, me parece que en el contexto actual del sistema de Naciones Unidas es tremendamente fuerte y demoledor para el régimen. No se trata, ni como algunos quieren, que ella asuma posiciones y que condene y que embarque y que hable califique o descalifique. ¿Aló? ¿Aló? Atentamente. ¿Aló? Sí, que califique o descalifique a una determinada parte de lo que puede ser el conflicto político en un determinado país, porque esa no es la función de las Naciones Unidas, si no, no existiría la organización. Yo siempre lo he comentado, creo que lo comenté contigo la última vez, que yo creo que la posición que hace, y por eso mismo la reacción del régimen es bastante negativa frente al informe, porque lo desnuda en cada uno de los elementos que se expone. Lo que pasa es que aquí quisiéramos que simplemente lo hubiera acusado de genocida, que hubiera sido, pero ella no es juez, ella viene a constatar una situación de hecho, y la constitución y la constatación de los hechos, a mi juicio, desnuda al régimen en toda la amplitud de la violación de los derechos humanos que viene ejerciendo. Yo creo que de lo contrario es no entender para nada cómo funciona esa organización, y no solamente en el caso de Venezuela, podría ser en el caso de Siria, en el caso de Afganistán, en caso de numerosos países en que la organización tiene que simplemente referirse en la manera más objetivamente posible a la descripción de los hechos. Ahora, embajador, aunque no utilice ese calificativo, como dirían en España, blanco y en botella, basta leer algunos de los datos que refleja este documento, que no sé si será el más duro, pero sin duda alguna es uno de los más crudos con relación a la situación de nuestro país. Habla de las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, todos digamos, delitos que figuran en el Estatuto de Roma. Total, y da una descripción muy detallada de la acción de los cuerpos de seguridad, el sometimiento a hombres y mujeres detenidos en nuestro país, las formas de tortura, trato cruel, pena cruel, inhumana, degradante, con la aplicación de corrientes eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violaciones sexuales, en fin. Es decir, creo que aunque no señala directamente a personas en concreto, ofrece una radiografía de la violación sistemática y probablemente delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué opina usted? Absolutamente. Lo que pasa es que hay un sector de la opinión pública que está tan enceguecido, con razón, porque es una situación insoportable en la que estamos viviendo, que quisiera que los nombraran de barriga verde para abajo. O sea, quisiera que la organización se pusiera a condenar, pero es que la alta comisionada no es juez. A ella no le corresponde juzgar, o sea, determinar si este es bueno o malo, si este es legítimo o ilegítimo. Esa no es su función. Ella lo que viene, y por eso es que Demoledor, dentro de ese lenguaje, describe una situación que deja absolutamente desnudo al régimen. Pero siempre habrá, y yo lo he visto en algunos, siempre habrá quienes son descontentos porque querían que asumieran la posición que posiblemente es la que ha asumido, y bueno, muy bien para nosotros, muy cómodo, que ha asumido Almagro, pero eso no es lo que sucede en las Naciones Unidas. O sea, son dos organismos distintos, y fíjese que Almagro lo ha mantenido y tiene un rechazo de una parte, nos guste o no nos guste, de los miembros de la organización, ¿no? Y entonces, y quién sabe si eso no le puede afectar, aunque espero que no, su propia reelección. Porque lo usual en los organismos internacionales es que, sobre todo, y entre más miembros tenga la organización, se cuidan de mantener
entre comillas, una objetividad en su información. Ahora, si estamos hablando de objetividad, caramba, ¿qué más queríamos que dijera? Porque aquí estábamos pulsando, mucha gente pensaba que no iba a decir nada, que simplemente iba a maquillar la situación, y yo no veo maquillaje ahí, lo veo como un informe descarnado. Y la reacción del régimen tiene que ser de estupor, ¿ah? y de gran molestia, pienso yo. ¿Ah? Embajador, ¿cuál puede ser el destino de este informe que efectivamente, en nuestra opinión, es absolutamente demoledor, reconoce la gravedad de los hechos, incluso, lamentablemente, probablemente se queda corto en algunos elementos, pero en general recoge lo que ha sido la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, miles de personas afectadas por esta situación, sin hablar del alcance de la crisis humanitaria que afecta a Venezuela, negada permanentemente por el equipo de Nicolás Maduro. ¿Cuál cree usted que puede ser el destino de este informe? Me parece que la última vez que hablamos dijo que incluso podría llegar este tema al Consejo de Seguridad una vez más, no lo sé, pero ¿qué puede decir? Es posible que lo lleven, pero recuérdate, María Alejandra, que no existe un mecanismo de coerción, salvo si se ponen de acuerdo los miembros del Consejo de Seguridad, y el mecanismo de implementación de este tipo de acción solo podría ser la aplicación del R2P, o sea, la responsabilidad de proteger en el caso de la ayuda humanitaria. Pero la gente quisiera que hubiese, como digamos, una espada flamígera que cayera sobre la cabeza y decapitara todo aquello que causa esta inmensa tragedia que vivimos, y lamentablemente así no funciona la comunidad internacional en más de 200 países. Yo creo, y tengo la experiencia, jamás he visto una posición tan fuerte, tan contundente de un organismo que generalmente es tan prudente como el sistema de las Naciones Unidas. No solamente habló de eso, habló de la hegemonía comunicacional, habló de los colectivos. O sea, yo no creo que haya un tema, por lo menos, quizás si no fue específico al final, quizás esa no es tampoco su función, eso es bien una función que puede entrar en el ámbito de una Corte Penal Internacional. Pero es que no hay que confundir las peras con manzanas. Son cada quien en el gran sistema de Naciones Unidas tiene responsabilidades sectoriales y puntuales. Y en cuanto a la constatación de una situación muy grave de violación de los derechos humanos en todas sus facetas, ha sido sumamente explícita. Es más, fue mucho más allá de lo que yo pensaba que iba a ser si se hubiera creído los comentarios que hacían la gente. Recuérdense que esto no es un informe de la señora Bachelet, este es un informe de la comisión. La señora es la alta comisionada, pero detrás sí tiene una organización, y eso es importante, es producto de los consensos internos en la comisión. Hay un elemento, embajador, bueno, hay varios, ¿no? Yo invito a los oyentes a leer el informe, en lo personal lo hemos publicado en redes sociales, pero ha sido ampliamente comentado a lo largo de la jornada el día de hoy. Yo destacaría, entre otros temas, no solo el reconocimiento de que hay una política de Estado que se ha establecido en Venezuela, al menos en el último decenio, para orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política en nuestro país, sino que además se han utilizado elementos como el CLAP, estas comités locales de abastecimiento y producción, estas cajas de comida con las cuales van a poner a desfilar a la gente el día de mañana, el 5 de julio, con motivos políticos, porque hay listas donde no incluyen aquellos que no son partidarios del gobierno. Está reflejado en el informe, al igual que el uso que han hecho de esto que han denominado como el carné de la patria. Quisiera su comentario, porque ciertamente da la impresión que en esta ocasión al menos la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos fue mucho más allá. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que eso que tú pones en evidencia es clarísimo. Hay más, hay muchísimo, o sea, hay que leerlo a fondo, el documento, para ver que hay menciones de otras situaciones. Por ejemplo, una cosa que me pareció muy importante es que lo pone muy claro que las sanciones
no son la causa, que la causa es anterior a las sanciones sobre la situación económica. Y eso es otro aspecto que también trata el informe, como lo había dicho. O sea, puede decir siempre que pueden tener, porque además si uno analiza el tema de las sanciones, la situación, el deterioro, la caída del PIB, todo lo que ha sucedido es anterior a las sanciones. Ahora, es verdad también que tampoco el mundo es rosa en el otro lado, que nada tiene efecto, todo tiene efecto, pero lo que tiene más efecto es la política económica, social del gobierno, que está produciendo una crisis que, por ejemplo, el sector construcción, así esta mañana una presentación de Asdrúbal Olivero, ha caído en 90%, y así vamos viendo sector por sector. O sea, la deconstrucción del Estado moderno venezolano que ha hecho esta revolución es casi, digamos, el reverso de lo que hizo otra dictadura con todos sus problemas y su tiranía, como fue la de Juan Vicente Gómez, que construyó el Estado moderno. O sea, estamos como entre dos polos, ¿no? Efectivamente, podemos hablar que son violadoras de derechos humanos ambas, pero uno construyó un Estado moderno y otro lo destruyó. Embajador, quisiera preguntarle, conversando con el profesor Héctor Faúndez, le trasladamos la inquietud o nuestra percepción de que el asesinato de este capitán Rafael Acosta Arévalo, cuando estaba bajo custodia de los cuerpos de seguridad, detenido cuando todavía Michelle Bachelet estaba en nuestro país, incluso lo ocurrido, ¿no?, con este pequeñito en el estado Táchira, quien dejaron ciego luego de dispararle al rostro mientras reclamaba por gas doméstico, probablemente habrá influenciado de alguna manera la dureza del contenido de este informe. ¿Qué opina usted? No, yo creo que sí, pero sobre todo lo que yo creo, sobre todo en el primer caso, en el caso del capitán de Correta, a mí me parece que hay el régimen tiene como diferentes partículas o diferentes porciones o diferentes tendencias internas. Qué casualidad, María Alejandra, que cuando hay algún intento de buscar algún tipo de solución o algún tipo de salida, como fue por ejemplo en el caso del concejal Albán, que estaba reunido básicamente gente vinculada a Maduro con el senador Bob Corker en el seno de una iniciativa del Grupo Boston. No solamente es que Albán lo matan en la tortura o se les muere en la tortura, cualquiera de las dos facetas. Lo que es importante, lo que es impactante, lo que tenemos que reflexionar es por qué lo tiraron por la ventana para afuera. ¿Para qué lo hicieron? Para que la gente se enterara. Y porque si quería que se enterara, eso iba a impactar en una visita, porque hacían un acto que era nefasto y que en un cierto sentido algún sector que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo lo provocó. ¿No te parece que es lo mismo en un cierto sentido que estando la Bachelet aquí detienen este capitán y al final no solamente lo matan producto de la tortura, sino que lo ponen, es evidencia públicamente, llevándolo en silla de ruedas con la cara moratada a un tribunal en que no puede hablar, que dice auxilio y después se muere? O sea, hay alguien, por las razones que yo no sé, que quiere que esas cosas se sepan. ¿Oíste? Finalmente, embajador, Michelle Bachelet exhortó a todas las personas con poder e influencia en Venezuela y en el resto del mundo a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar la crisis de nuestro país, que está arrasándolo todo. Quisiera su comentario en torno a esta declaración. Esa posición que ya lo dijo al final, allá aquí en el aeropuerto de Maiquetía, en su declaración verbal, que ella apoyaba iniciativas como la de Oslo, pero es que ella no fue la única. Antonio Guterres al día siguiente también lo dijo, pero también lo dijo Abrams, que se tomó una foto con Fernando Martínez Mótola y el equipo de negociador. O sea, en este momento, María Alejandra, está ocurriendo una negociación a nivel planetario y nosotros, ciudadanos, por las razones que sean, con la gallera que tenemos montada aquí adentro en algunos sectores de la oposición y con los intereses que se contraponen en el régimen, somos los convidados de piedra, porque la decisión que se va a tomar, que va a tomar la comunidad internacional, porque tiene intereses en que esto no siga
extendiéndose y transformándose en un mal aún mayor que Siria, van a terminar poniéndose de acuerdo y van a presentar un esquema que o lo tomamos o lo tomamos. Y eso, en el momento que Rusia, Estados Unidos, China, Europa, Latinoamérica se pongan de acuerdo en una fórmula de solución, ahí no va a haber cómo chistar, porque el país está literalmente quebrado, y para salir de esa quiebra, para poder reconstruirse, para poder rehacerse, necesita financiamiento, inversiones de montos que superan los 300 a 400 mil millones de dólares en un lapso de plazo razonable. ¿Y qué significa eso? Que nadie va a dar un céntimo si aquí no hay un gobierno de transición inicial estable que pueda conducir a una gobernabilidad que acepte una hoja de ruta que es la que va a permitir que estos recursos vengan para poder reconstruir el país. O sea que yo lo veo tan claro que yo no sé por qué la gente todavía cree que aquí hay espacio de alguna forma para poder exigir o para poder pedir o para poder imponer un modelo que no sea el que sea aceptable para aquellos que están dispuestos a dar la ayuda económica, humanitaria y social para que el país se reconstruya. Embajador Emilio Figueredo, gracias por atendernos y acompañarnos. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, expresando opinión, análisis acerca del contenido de este informe, insistimos, demoledor, presentado por la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, donde concluyen que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos, sociales, incluidos los derechos a alimentación y la salud en Venezuela. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece. Siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y sobre el derecho a la salud también hubo una aparte en el informe que ha trascendido el día de hoy de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Evidencia que en cuanto a este derecho en Venezuela la situación es grave. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores y personal de enfermería, así como graves
carencias en la atención médica básica y de medicamentos. Enfermedades que anteriormente estaban controladas y habían sido erradicadas, entre ellas enfermedades evitables con vacunas como sarampión y difteria, han reaparecido. Hay falta de acceso a todo tipo de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100%. Ello aumenta el riesgo a contraer VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. La tasa de embarazos en adolescentes ha incrementado en un 65%. En fin, concluye el informe sobre este tema que las violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables aún por motivos económicos. Saludamos al doctor Uniades Urbina. Él es médico, pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por el contacto. Le pediría una primera valoración de su parte acerca de este tema. Nos llamó la atención que en la parte dedicada a salud de este informe no se mencionara, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el Hospital JM Los Ríos. Se hace, digamos, un paneo muy general sobre la situación, pero de lo que se conoce, ¿qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Sí, realmente luego de que nosotros nos reunimos con la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, el consenso general de esas reuniones que estuvimos durante la tarde y noche en la Universidad Metropolitana, el consenso general era que la alta comisionada estaba clara en lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y si bien es una parte, claro, este es un resumen de unos 15 puntos que se conocen, pero confiamos en que el informe final debe ser más detallado, pero sí estamos satisfechos que su informe preliminar, donde da cuenta de la violación. Sí, me dicen que perdimos comunicación con el doctor Uniades Urbina. Vamos a tratar de restablecer este contacto. Nos interesa mucho conocer su opinión. Él me parece que asistió a la reunión con organizaciones no gubernamentales, expertos, especialistas que tuvo Michelle Bachelet cuando estuvo en nuestro país. Y bueno, ya con él hemos hablado acerca de la situación del Hospital de Niños JM Los Ríos, una institución emblemática en nuestro país, la cantidad de pequeñitos que a lo largo de este año han perdido la vida por este convenio entre Venezuela e Italia que terminó producto del impago. Doctor Urbina, adelante, lo escuchamos. Sí, te decía que particularmente estoy satisfecho con esta mención que hace en el informe, y aspiro y espero de que en el informe final sea un poco más específica, pero considero sí, que doctor Urbina, yo no sé si al aire, chicos, yo lo escucho como encajonado, doctor. Le voy a rogar, a ver si tenemos más suerte, que se acerque lo más posible a la bocina del teléfono, sobre todo si está en un celular, y a ver si lo escuchamos con claridad, con absoluta claridad. Adelante. Se cayó la llamada. Sí, bueno, esto tiene que ver con el deterioro permanente de los servicios públicos en nuestro país, un tema que también figura en el informe y reivindica, por cierto, lo que hemos comentado tantas oportunidades en este espacio. Tiene que ver con el impacto que ha tenido la corrupción. Algunos hablan del saqueo, no lo dice así el informe, pero el uso de los recursos del Estado que han terminado en cuentas privadas en Andorra, en España, en los Estados Unidos y en Suiza, y que explican el deterioro de servicios básicos como telefonía fija o celular, electricidad, agua potable. Doctor Urbina, lo tenemos nuevamente, adelante, lo escuchamos. Sí. Decía que estaba satisfecho. Bueno, te decía que yo particularmente me siento satisfecho con la mención en este resumen que hace la alta comisionada sobre la violación consuetudinaria de los derechos a la salud, porque inclusive da cuenta y expresa de que ella reconoce, y así nos lo hizo saber en persona, de que esta crisis que estamos atravesando en el sector salud no es nueva, que puede estar agudizada por el bloqueo a cuentas de particulares, pero ella reconoce que esto es una instalación de vieja data de este grave deterioro de la salud del pueblo venezolano. Doctor, con relación
a la mortalidad materno-infantil, ¿qué puede decirnos en torno a este tema? Es uno de los elementos que reflejan el deterioro progresivo de la salud en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, ciertamente, evidentemente ella entendió y así le entregamos un dossier donde dábamos cuenta del aumento de la mortalidad materna, del aumento de la mortalidad infantil. Evidentemente lo entendió y reconoce que eso es así, porque así lo expresa. Asimismo habla en general de todos los problemas de infraestructura y de falta de medicamentos y de insumos en los hospitales en Venezuela. Entonces, particularmente estoy satisfecho y me alegra mucho que lo hayas reconocido, así lo exprese en este informe, específicamente en el área de salud, que es lo que nos atañe a nosotros. Hay un dato, doctor, y seguramente no incluye a los pequeñitos que fallecieron este año, producto del fin del acuerdo entre Venezuela e Italia. Me refiero a aquellos pequeñitos que esperaban por un trasplante de médula espinal, pero que nos habla de más de 1.500 fallecidos por falta de suministros en centros asistenciales de nuestro país entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Muertes, muchas de ellas probablemente evitables. Quisiera su comentario. Sí, ciertamente. Ella al hacer cuenta de todos los informes que se le entregaron, evidentemente hace una sumatoria de estas muertes. En el informe final debe probablemente especificar por renglones, por la falta de trasplante de médula ósea, la falta de las máquinas de diálisis, porque toda esa información se le entregó a sus emisarios previamente y durante su estancia en Venezuela también se le hizo entrega de ese informe a ella. Por lo tanto, esperamos que luego haga una discriminación por patología de los muertos. Inclusive se le informó de la cantidad de muertos que hubo durante los apagones, en los primeros apagones antes de febrero, de marzo, donde dábamos cuenta de la cantidad de pacientes que fallecieron porque no prendieron las plantas eléctricas en los hospitales. Entonces, consideramos que está bastante muy bien reflejado en la situación real de la salud en Venezuela en este informe, que es un resumen. Por lo tanto, aspiramos que en el informe final esté discriminada con un poco más de detalle las diferentes afectaciones en cuanto a la salud de los pacientes venezolanos. Finalmente, doctor, esta semana decía Jorge Arreaza, quien se quejó del contenido del informe que hay calificado o descalificado de injerencista, que supuestamente países como Cuba y Turquía iban a atender a aquellos pacientes venezolanos que estaban en espera de ser sometidos a trasplantes médicos. Yo quisiera su comentario, saber si esto es cierto, si esto se corresponde con la realidad e incluye a este grupo de niños que esperaban, todavía esperan un trasplante de médula para salvar su vida. ¿Qué puede decirnos? Sí, señor, y evidentemente esas son la intención del Estado venezolano de tapar el sol con un dedo, donde salen en avanzada a decir que van a mandar los pacientes a Cuba o Turquía. Si eso fuera así, ¿por qué hicieron el mismo Estado venezolano el convenio con Italia? Porque en esos países no sabemos, no hay evidencia, no hay nada publicado de que ellos hagan este tipo de trasplante. Entonces, claro, salen en avanzada a decir que vamos a hacer, que van a enviar, pero como siempre, ni hacen, ni envían, ni nada, y terminan los pacientes pagando esa pantomima que quieren armar. Lo que sí está claro es que los pacientes venezolanos, los familiares de los niños, están claros que en esos países no se hace ese tipo de tratamiento, y las mismas mamás del hospital de niños se han negado a ser parte del circo diciendo que van a mandar sus hijos a Cuba, porque en Cuba nadie sabe, no hay evidencia, no hay reporte de que ellos hagan este tipo de trasplante. Y estamos negados, por supuesto, a que los pacientes venezolanos sirvan como conejillos de India para que experimente con ellos trasplantes que no están aptos para hacerlo en estos países. Doctor Uniades Urbina, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Médico, pediatra, intensivista, ofreciendo su opinión, su análisis acerca de lo referido al sector salud reflejado en el informe de Michelle Bachelet, a propósito de lo que comentamos con relación a los derechos económicos y sociales y el deterioro de los servicios públicos como la telefonía fija, y por eso los problemas de comunicación que hay en nuestro país. Dice el informe: el desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento de infraestructura pública, así como subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre ellos debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público, el acceso a la electricidad, agua,
y gas natural, y hay que agregar telefonía fija, celular, incluso acceso a internet. Esto lo decimos nosotros. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Rasetti y el renacimiento de la medicina. En 1924, el prestigioso cirujano Luis Rasetti tiene que huir a Curazao ante la inminente amenaza de ir a la cárcel. La causa: Rasetti había publicado un artículo donde demostraba que la población de Caracas disminuía. Es decir, la cantidad de nacimientos era menor que la de fallecimientos, debido a una excesiva mortalidad infantil. Estos resultados no fueron del agrado del gobierno de Juan Vicente Gómez, y de allí el sano consejo de sus amigos de que era mejor exiliarse. Rasetti había nacido en Caracas en 1862. Se graduó de doctor en medicina en la Universidad Central en 1884 y amplió su formación en Francia entre 1890 y 1893. De regreso al país, emprendió un plan de innovaciones en la medicina para equipararla con los estándares europeos. Introdujo la enseñanza clínica en los estudios médicos, mejoró la enseñanza de la anatomía y la medicina operatoria, estableció en los hospitales el internado y el externado para los estudiantes de medicina. Fundó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el Instituto Anatómico y la Academia de Medicina, entre otras. Asumió también la tarea divulgativa, en una época en la cual aún no existía un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Llevó a cabo campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas y la mortalidad infantil, esta última a costo de su exilio en Curazao. Luis Rasetti murió en Caracas en 1933 y sus restos descansan en el Panteón Nacional. Sus innovaciones en la medicina definieron un período reconocido hoy como el renacimiento de la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado
por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y ha dicho nuestro invitado a partir de esta hora que el informe de la ONU prueba la vulneración de derechos humanos en nuestro país y que probablemente la información que allí contiene puede elevarse, puede llegar a la Corte Penal Internacional. Rafael Uzcategui nos acompaña, él es coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora. Una primera reacción de su parte en torno a este durísimo, algunos hablan de demoledor informe presentado hoy por la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU. ¿Lo escuchamos? Sí, nosotros veníamos insistiendo en la profesionalidad del equipo técnico que ha venido trabajando sobre Venezuela. Y estábamos absolutamente seguros de la contundencia de este tercer informe por la cantidad de elementos que ellos han venido recopilando, los testimonios directos y todas las graves situaciones que hemos venido padeciendo. Así que, por supuesto, estamos muy satisfechos por la contundencia del informe, donde además no solamente se ratifica la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos, sino que también se establece claramente que la impunidad es sistemática también para todas las víctimas y para todas las situaciones denunciadas. Así que nosotros lo que vamos a continuar es estimulando la activación de otros mecanismos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para seguir abordando la situación venezolana. Cuando Rafael Uzcategui se refiere a la Corte Penal Internacional, quiere decir que buena parte de la documentación que contiene el informe puede llegar a esta instancia. ¿Qué puede explicarnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, el lenguaje de este tercer informe está redactado en clave de la Corte Penal Internacional. De hecho, una de las recomendaciones específicas es que se organice, se promueva una comisión con organismos internacionales para diagnosticar, para evaluar, para conocer la información sobre casos concretos en materia de ejecuciones extrajudiciales. Pero nosotros vamos a continuar promoviendo otro mecanismo que es la conformación de una comisión de investigación, que la fecha clave para eso es el próximo mes de septiembre, cuando se vuelva a reunir el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque uno del mandato que tiene una comisión de investigación de este tipo, que ya se ha hecho en otros casos similares, como el de Venezuela, es suministrar información a instancias como la Corte Penal Internacional. Así que, dando este segundo paso, sería un aporte muy importante para poder abrir un caso concreto sobre nuestro país en la Corte Penal Internacional. Que ya existe, por cierto. Sí, ya el examen preliminar está abierto, pero tenemos que seguir suministrando información para que se abra un caso concreto sobre nuestro país, que ya sería la apertura de un juicio formal sobre algunos casos denunciados. Sobre algunos elementos que aporta este informe, quisiera el comentario, el criterio de nuestro invitado. Ya él adelantaba algo, habla de las detenciones arbitrarias, torturas y los malos tratos, y ofrece toda clase de detalles acerca de estas situaciones a las que han sometido a los detenidos en nuestro país, las formas de tortura inhumanas, degradantes, la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, además de las muertes extrajudiciales que ustedes han denunciado permanentemente en PROVEA. Quisiera su comentario porque ciertamente da la impresión que nos habla de toda clase de delitos que figuran en el Estatuto de Roma, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Lo escuchamos. Sí, efectivamente se insiste con mayor detalle, con mayor minuciosidad en todas estas situaciones que hemos venido denunciando. Es muy importante que lo diga el Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero también que sea en este momento que está siendo liderizado
por la doctora Michelle Bachelet, porque tiene un peso simbólico importante para esos sectores que continúan apoyando a Nicolás Maduro a nivel internacional. Entonces, sí, aquí seguimos recopilando elementos de esas denuncias de los derechos civiles y políticos, pero también es muy importante la argumentación que hay sobre los niveles de agravamiento de los derechos económicos, sociales y culturales. El origen de la crisis económica está muy bien detallado en el informe, con lo cual es una respuesta a esta campaña desinformativa de las autoridades de Nicolás Maduro. Sobre el tema de la acción del FAES que ustedes han documentado ampliamente, pide la oficina de la alta comisionada disolver esta institución. ¿Qué puede comentarnos? Sí, la cantidad de información, de datos que se le han dado a su equipo técnico fue muy importante, pero seguramente también los testimonios que ella pudo escuchar durante su visita en el país. Uno de los grupos de víctimas con los cuales ella tuvo la oportunidad de conversar fueron precisamente las aportadas por COFAVIC de familiares de personas que habían perdido la vida como consecuencia de la acción del FAE. Una segunda recomendación ligada a esta es también el desmantelamiento y desarme de las organizaciones paramilitares, y donde también se está solicitando la investigación de las actuaciones que han realizado estos grupos. Así que esto es una recomendación muy importante. Aquí se están agotando los buenos oficios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para seguir promoviendo otros mecanismos tan contundentes como la documentación y la presencia de sus oficiales en el país. ¿Recuerda el informe, o al menos la nota de prensa emitida por la Oficina de la Alta Comisionada, que el gobierno venezolano, o al menos el equipo de Nicolás Maduro, se comprometió a solucionar cuestiones espinosas como el uso de la tortura, el acceso a la justicia y facilitar la entrada ilimitada a centros de reclusión? Y lo cierto es que al menos esta promesa, este compromiso se ha roto. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, nosotros hemos venido ya denunciando que los diferentes acuerdos de trabajo concretos, que eran el principal objetivo de la visita del Alto Comisionado a Venezuela, ya se han comenzado a incumplir. Por supuesto, este informe insiste en el acuerdo de este compromiso de trabajo. Sin embargo, nosotros creemos que la contundencia de este informe va a ser que el gobierno desista de una voluntad política de la cual nosotros siempre dudamos que tenía para mejorar la situación concreta en materia de derechos humanos. Hay que continuar apoyando el trabajo del equipo técnico de Venezuela y seguir exigiendo la activación de otros mecanismos, tanto del Alto Comisionado como de otras organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos. Compartíamos con otros invitados y le pregunto a Rafael Uzcategui que probablemente lo ocurrido durante la presencia de Michelle Bachelet, la detención de un grupo de oficiales, incluyendo al capitán Acosta Arévalo, quien resulta asesinado bajo la custodia del Estado, probablemente producto de torturas, puede haber influenciado este documento. Yo quisiera su comentario y su opinión en torno a este tema, este hecho, la gravedad de este hecho que ya le ha dado la vuelta al mundo. Lo escuchamos. Sí, por razones metodológicas ya el informe estaba cerrado cuando ocurrieron estas dos graves situaciones, y es por eso que no hay el detalle dentro del informe sobre ambas circunstancias. Habría que ver si la doctora Bachelet mañana, cuando haga su resumen oral o su presentación de los resultados de la investigación, nombre estos dos casos concretos. Pero a mí me gustaría que la audiencia también supiera que aquí hay una omisión sorprendente que tiene que ver con lo que el gobierno esperaba como resultado de la visita de la doctora Bachelet y este informe, que era la solicitud del levantamiento de las sanciones financieras contra Venezuela. Bueno, esto no está en ninguna de las recomendaciones y seguramente tiene que ver con un malestar que había sobre la presencia de ella en el país, sobre que ocurrieran estos hechos cuando ella no se había terminado de ir, y por supuesto sobre la negativa de cumplir los objetivos de trabajo. Así que, así como el gobierno tiene mecanismos para presionar, para agravar la situación, el Alto Comisionado también tiene posibilidades de seguir incidiendo sobre la situación venezolana, y es por eso que tenemos que seguir apoyando ese trabajo sobre nuestro país. Hay un elemento sobre el que Rafael Uzcategui ha insistido, sobre todo en sus redes sociales, y tiene que ver con el papel del defensor del pueblo, que ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos en nuestro país, probablemente un silencio cómplice, así como la actuación del Ministerio Público, que ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos que son allí denunciados. Quisiera su comentario. Sí, en este tercer informe se expresa de manera explícita
que no hay la posibilidad de que las diferentes situaciones denunciadas sean investigadas y sus responsables sean llevados ante la justicia. Se habla de una impunidad sistemática, es decir, que la impunidad es la norma en las diferentes situaciones, y además se dice con claridad que la respuesta a la Defensoría del Pueblo es el silencio. Ya había el hecho de que se dejaran 2 oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para intentar mejorar algunas situaciones concretas, nos hablaban que la Defensoría del Pueblo en Venezuela es solamente una defensoría de la constituyente y de Nicolás Maduro y sus funcionarios, y que no daba respuesta a la ciudadanía de sus diferentes reclamos. Pero aquí ya se está diciendo de manera explícita que no hay independencia en esos 2 organismos, y que además sus omisiones y su silencio lo que están haciendo es agravando la situación, están causando vidas y están aumentando el sufrimiento de los venezolanos. Gracias, Rafael Uzcategui, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Quien es coordinador de Provea, una organización como todas las que hacen vida en nuestro país, que han sido reivindicadas, y esto lo digo a título personal, en el contenido de este informe que desnuda la situación, la crisis que afecta a nuestro país en materia de derechos humanos. Ha instado Michelle Bachelet al gobierno, o al menos la oficina de la alta comisionada de Venezuela, a adoptar medidas para detener las vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en este informe. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTerap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap, y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de la persecución sistemática a la disidencia en nuestro país, una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición venezolana. Hoy diputados señalados otra vez por factores cercanos a Nicolás Maduro, hablo concretamente del presidente de la Constituyente Comunal, respondieron desmontando la versión del dirigente del PSUV y asegurando que eran ellos a quienes el régimen quería, y cito, asesinar. Y hablo concretamente de diputados como Delsa Solórzano y Renzo Prieto, que en compañía de otros parlamentarios ofrecían rueda de prensa para reaccionar a una situación de esta naturaleza, una nueva persecución, un tema, por cierto, que también está reflejado en el informe que se ha hecho público el día de hoy. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Caña, en la producción Kenger Jaramillo, en la asistencia Pedro Alfonso, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron
RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.